El vídeo de hoy lo quiero dedicar a explicar qué es el valor absoluto. Muchas veces os habrán dicho, pues mira, el valor absoluto viene dado por una formulita que hay, bueno, una formulita. Dos casos que vienen aparte, después la explico. Y hay que seguir eso, no te han explicado el por qué. Yo te voy a explicar el porqué del valor absoluto. Cuando tenemos el valor absoluto de un número, vamos a llamar esta cosa, es un número. Bueno, pues primero, para empezar, si queremos saber todo sobre el valor absoluto, primero tenemos que saber qué es el valor absoluto. Pues fijaos, el valor absoluto podemos decir que es un módulo. Igual que los vectores tienen un módulo, es decir, en el plano cartesiano tenemos un punto aquí, el vector sería, nos inventamos que es este vector, por ejemplo, este vector, y su módulo es la distancia que hay desde el origen hasta este punto, es decir, podemos decir la distancia d, una distancia d que es el módulo, es decir, desde el origen, desde el punto 00 hasta este punto. Pues el valor absoluto es lo mismo que un módulo, solo que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no es en un plano cartesiano, en un plano de estos de 2D, podemos decir, sino que es en la recta real. Aquí tenemos la recta real. Si explicamos lo principal de este ejercicio, podemos observar que hemos dicho que el valor absoluto es un módulo, es decir, una distancia. Da igual que lo que esté dentro sea negativo o positivo. Siempre un módulo, vamos a expresarlo, un módulo de una cosa, es decir, el módulo de una cosa va a ser igual a la raíz cuadrada de esa cosa elevado al cuadrado, con lo cual va a ser esa cosa, pero siempre con un signo positivo. Es decir, vamos a poner dos ejemplos para que se entienda mejor. Primer ejemplo. Vamos a coger un número 3 y menos 3. 3 y menos 3. Queremos hallar su valor absoluto, es decir, su módulo. El valor absoluto lo vamos a decir que, si hemos cogido el 3, por ejemplo, el valor absoluto de 3, el valor absoluto de este 3, es la distancia que hay desde el 0 hasta el 3. Es decir, en este caso tenemos una unidad o una casilla, dos unidades o dos casillas, tres unidades o tres casillas. Es decir, para ir del 0 al 3 nos movemos 1, 2 y 3 casillas. Vamos a ver, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Como nos han dicho los profesores, cuando tiene un menos, pues se transforma en un número positivo, es decir, en 3. ¿Por qué? Porque es el módulo, es decir, la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 3. Por lo tanto, si es la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 3, sencillamente es esto. Pues tenemos desde el 0 al menos 3 tenemos una casilla. Tenemos dos casillas, tenemos tres casillas. Es decir, desde el 0 hasta el menos 3 hay que moverse 3 unidades o 3 casillas. Da igual que este número sea negativo, porque las unidades o las casillas que nos vamos moviendo van a ser siempre positivas. No nos movemos casillas negativas. Eso en nuestro mundo no tiene sentido. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 3 es la distancia que hay desde el 0 hasta menos 3, es decir, 3 unidades. Por eso, el valor absoluto de un número negativo se transforma en uno positivo. También vamos a explicar un poco esto. Normalmente, también hemos dicho el plano cartesiano, cuando calculamos un módulo, el módulo de un número en el plano de dos complejos, por ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo es que en módulo z, pues sí que hay que poner la raíz cuadrada de una cosa al cuadrado más la otra cosa al cuadrado. En este caso, aquí hay dos puntos, pero aquí solo hay uno. Esto es en el plano de los complejos, no hay que estudiárselo ni nada parecido. Cuando vamos a estudiar un valor absoluto, lo podemos tratar como si fuera la raíz cuadrada de algo al cuadrado. Si este algo es negativo, mete este algo aquí, entre paréntesis claramente, mete este algo aquí negativo, ¿y qué te va a expulsar? El positivo. Es decir, podremos saber el valor absoluto de menos 4, por ejemplo. Esto lo ponemos aquí, raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Esto es lo mismo que esto. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16. Tenemos raíz de 16, que es 4. Por lo tanto, el valor siempre va a ser positivo. Por eso, ese valor absoluto así también lo podemos explicar de cuántas unidades hay desde el origen hasta el punto donde queremos ir. Hemos elegido que, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Pues la distancia que hay desde el 0 al menos 3. 3 unidades o 3 casillas, como lo queramos llamar, para que se entienda. Entonces, sabiendo esto, pues pasamos al siguiente paso. Esto es lo que os habrán dicho seguramente a todos los alumnos. El valor absoluto de un número x, ¿vale? Un número x, ya sea positivo o negativo, pues pueden pasar dos cosas. Si este número que está aquí dentro, da igual el valor absoluto, si el número que está aquí dentro es
positivo, es decir, si el valor absoluto es x normal, es decir, si la x es mayor o igual que 0, perdón, si esta x es mayor o igual que 0, es decir, desde el 0 hasta el más infinito, es decir, los naturales, básicamente, pues esto se deja como está. Pongamos un ejemplo, un número del 0 al más infinito, es decir, un número natural, pues el 7. El valor absoluto del 7 es 7. Es decir, esta x no se toca, es decir, este 7 no se deja como está, después del valor absoluto, si es mayor o igual que 0. Pero se le cambia el signo a lo que hay dentro si el número es menor que 0. Es decir, tenemos menos 7, valor absoluto de menos 7. Esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Si este número es menor o igual que 0, menor que 0, en este caso menos 7 está en los enteros negativos, pues hay que ponerlo un menos delante al número. Es decir, le ponemos un menos delante al menos 7. Resolvemos esto, menos 7 es menos por menos más, y un 7, es decir, lo que se obtiene es 7. Esto es lo que os habrán enseñado. Esta es la explicación, es un módulo, es una distancia que hay desde el 0 hasta el número directamente que hemos elegido. Es decir, dentro de el valor absoluto es el número que hemos visto o hemos elegido. Por ejemplo, en este caso es menos 3. Pues tenemos que calcular la distancia que hay desde el 0 al menos 3. Pues 3 unidades o 3 casillas, como hemos dicho. Eso es lo del valor absoluto. Podéis verlo. Si representamos la función y es igual a valor absoluto de x, esta función, se va a poder observar esto. ¿Veis? Valor absoluto de x. Las i's, es decir, el resultado, siempre va a ser positivo. Es decir, las positivas de las i's siempre están para allá. 1, 2, 3, 4. Estos son y. Y es el resultado de lo que metamos de x. Es decir, y varía en función de x. Si x es, por ejemplo, 1, la y va a valer 1. Si la x es menos 1, también va a valer 1 la y. Si, por ejemplo, y siempre va a ser positivo, está siempre en la rama de los positivos, en lo de las negativas no. La x, al contrario, da igual que metamos una x positiva o una x negativa, que el resultado, es decir, la y, nos va a dar siempre positiva. Cojamos, por ejemplo, el 2, 3, 4. El 4, pues si cogemos que x es igual a 4, valor absoluto de 4 es 4, es decir, la y vale 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. La y vale 4. Si la x vale 4, la y vale 4. Si la x vale menos 4, suponiéndolo, la y también va a valer 4. Va a tomar dos valores. Pero, cuidado, en una función, esto es una función. La y puede tomar dos valores, o sea, por cada valor de x, la y puede tomar un valor distinto. Pero en este caso, por dos valores de x, la y puede tomar un mismo valor. Pero la x no puede tomar dos valores por cada valor de y. Me explico. Esto no es una función. Esta no es una función. ¿Por qué? Por distintos valores de x hay distintos valores de y. Eso no se puede cumplir. Por eso no se le denomina función. En lo que estamos viendo aquí sí que es una función. Bueno, pues esto sería el valor absoluto de x. La y siempre va a ser positiva y la x da igual que sea o negativa o positiva. Es decir, esto sería la recta real. Como podéis ver, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, al más infinito y del 0 a menos infinito. Cogemos cualquier valor de estos, vemos cuál es su distancia, en este caso, por ejemplo, bueno, esto es en modo función, aquí estaría en modo recta real. Valor absoluto de menos 4 nos va a dar desde el 0 al menos 4, ¿cuántas unidades se mueve? Pues 1, 2, 3 y 4. Se mueve 4, es decir, valor absoluto de menos 4 es 4. Y así habríamos explicado los valores absolutos.